Justamente eso queremos hacerlo en el día de hoy. Vamos a seguir hablando de administración. Es un tema que nos viene hablando muy fuerte y que nos compete a todos, ¿no? Porque es algo que tenemos que hacer hincapié en cada área de nuestra vida, no es solamente en un área específica, sino que es algo para todos. Una definición que el pastor siempre lee, que está muy bueno, que dice: la administración es el proceso que busca, por medio de la planificación, organización, ejecución, el control de los recursos, darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución. Así que esta definición que escuchamos está buenísima, está muy buena, pero la pregunta es que si de verdad la estamos aplicando en las áreas de nuestra vida, ¿no? Lo que es la administración. Por eso mismo yo busqué un poco lo que es lo contrario a administrar, ¿sí? Y que dice, encontré palabras como desordenar, desgobernar, confundir y despedazar. Luego de ver un poco lo que es lo contrario a administrar, hay que reconocer un poco de que somos desordenados un poquito, ¿o no? Somos un poco desordenados, somos, por ahí hemos pasado o podemos llegar a ser confundidos, tratamos de manejarnos conforme a lo que nosotros pensamos y hacemos y deshacemos a nuestro gusto y piacere, ¿sí? A nuestra manera de ser, como nosotros queremos. Y quise compartirlo estas palabras que son lo contrario a administrar, justamente para motivarlos a que hagamos un poco de hincapié en esto, ¿no? De que no los veamos simplemente como, bueno, es administración, lo que estamos viendo en 2 meses, después ya damos vuelta a la página y seguimos con lo que viene, sino que de verdad podamos motivarnos y determinarnos a no solamente en estos 2 meses, sino de acá a para siempre, poder poner por obra lo que se nos enseña acerca de la administración, ¿sí? Acerca de poder tener un orden y poder alcanzar lo que Dios pensó para nuestras vidas. Entonces, debemos ser administradores. Decirle a la persona que está a tu lado, tenés que volverte un verdadero administrador. Capaz no con título. ¿O alguno está estudiando algún título de administración en algo? ¿Nadie? Bueno. Pero podemos ser administradores sin títulos de universidad, capaz, pero certificados por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Personas que de verdad valoremos todo lo que se nos fue asignado para poder manifestarlo en esta tierra. Como venimos escuchando en charlas anteriores, tenemos todas las facultades, tenemos todas las capacidades para poder desarrollarlo de una manera efectiva. Repita, efectiva, por favor. Pero para desarrollar ese llamado, para desarrollar estas capacidades, estos dones, esos talentos que Dios sembró en cada uno de ustedes, debemos volvernos personas responsables. Repita, debo ser responsable. Lo voy a hacer repetir mucho, el que quiere no repetirlo, el que no está en obligación. Pero debemos ser personas responsables. ¿Sí? El pastor nos comentaba acerca de que cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, y le dijo, bueno, pueden multiplicarse, fructificarse y demás, esa palabra que los bendijo, quiere decir que les dio como la responsabilidad de que ellos tienen que multiplicarse, ellos tienen que dar fruto. O sea, es una responsabilidad que Dios les estaba dando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos manda y nos envía a nosotros a vivir en esta tierra, usted debe saber de que fue totalmente equipado dentro suyo para cumplir un propósito específico en esta tierra. Entonces, debemos hacernos cargo de eso. Y debemos tomar conciencia de que tenemos que ser responsables con nuestro llamado. Repita nuevamente, debo ser responsable con mi llamado. ¿Sí? Igual la responsabilidad, aunque le quieras evitar, en algún momento de tu existencia en esta tierra te va a tocar la responsabilidad, no ser responsable. En algún momento nos tuvo que tocar ser responsable en la escuela, en la secundaria, en la facultad, bueno, los que trabajan, como padre, como esposa, como hijo, como abuelo, no sé, la responsabilidad que usted le quiere dar en la orientación, ¿no? Pero nos toca ser responsables en algún momento de nuestra vida, eso es inevitable. Pero muchas veces nosotros somos pero demasiado responsables en muchas áreas de nuestra vida que no involucran a Dios.
Y que no digo que eso está mal. Obviamente, sígase levantándose temprano para ir a trabajar porque lo van a echar. Siga siendo padre porque si no se le va a hacer un gran problema. También como esposo, como esposa. O sea, debemos seguir ocupándonos de esas ciertas responsabilidades de nuestra vida. Pero también no nos debemos olvidar que como iglesia de Cristo, como iglesia que somos, también tenemos que ser responsables en ese sentido. Amén. Entonces, no nos tenemos que olvidar que si formamos parte de su iglesia, tenemos que ser administradores de ella también. Amén. Venimos escuchando, lo vuelvo a repetir, respecto de lo que es la administración, de su significado. El pastor habló respecto a ser administradores en las riquezas y el último mensaje fue respecto a esta salvación tan grande que Dios nos dio. Y para eso vamos a leer Hebreos 2, capítulo 2, versículo 2. Un poco para repasar lo que escuchamos y que no se nos olvide, porque somos bastante olvidadizos algunos. Y dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Repita, por favor, firme. Y toda infracción de la ley, todo acto de desobediencia, recibió el castigo que merecía. Este es el versículo que yo quiero hacer un poco el énfasis. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitido a quienes lo oyeron hablar? Entonces, usted tiene que saber de que se le compartió la salvación. ¿Cuántos dan fe de que un día la salvación llegó a nuestras vidas? O sea, fuimos salvos. Si un día hubo una persona que nos presentó, que nos habló de Dios, nosotros obviamente por voluntad y decisión propia aceptamos escuchar mínimamente, ¿no?, a esa persona. Y si hoy estamos acá, tenemos que valorar eso. Usted tiene que saber también, y esto lo quiero aclarar, que el llamado que nosotros tenemos en nuestra vida para manifestarlo acá en la tierra no es porque lo merecíamos. Al contrario, estábamos totalmente descalificados de acá a la China en cumplir el propósito de Dios, en ser aptos como para ni siquiera tenerlo dentro de mi corazón o servirlo. O sea, que si hoy está usted sentado en este lugar, en este auditorio, en esta reunión, escuchando este mensaje, es porque Dios fue bueno con usted. Es porque Dios fue bueno con usted. Dígale a la persona que está a su lado, Dios fue bueno con vos. Entonces, si fue de esa manera, habiendo vivido todo lo que usted vivió, no los conozco a todos, pero cada uno de nosotros tiene una vivencia distinta y diferente a lo largo de los años de nuestra vida, ¿no? Pero si hoy usted está acá presente, ¿no será porque Dios se las trae con usted? ¿No será porque Dios tiene algo pensado con su vida? ¿Sí? ¿No será porque, pero este Dios nunca me dejó tranquilo, ¿no? O sea, usted si se pone a autover un poco su vida y si hoy está acá, ninguno de nosotros merecíamos estar en este lugar. Ni yo merezco estar parado aquí enfrente hablándole a ustedes. Todo es por gracia, todo es por misericordia de Dios. Y es porque Dios lo pensó así. Entonces, justamente, al ser tan grande esa magnitud de amor y de misericordia que Dios tuvo con mi vida, al haberme llamado y al haberme elegido, debo ser responsable con ese llamado. Y no haciéndolo a mi manera, sino moviéndome conforme a la voluntad de Dios. Sí, el pastor hablaba, dio el ejemplo de Orne, no sé si cuántos lo vieron, si no, véanlo en YouTube. Y él decía, yo soy la cabeza y si la cabeza de Cristo quiere que yo abrace a Orne, no puedo hacerlo así. ¿No? O sea, tengo que moverme. ¿Sí? Entonces, eso implica un orden. Implica de que lo que Cristo, siendo la cabeza, necesita un cuerpo para poder moverse, para poder expresarse en esta tierra. Y ese cuerpo soy yo. Repitan, soy yo. La iglesia. Entonces debemos lograr administrar de manera correcta esa salvación tan grande que se nos compartió, que nosotros recibimos un día. Y que no solamente fue lo que decía el pastor, ser salvo del infierno. Porque si la razón primaria y única de Dios al habernos salvado era para que no nos vayamos al infierno, el día que dijimos, Señor, sí, acepto en mi corazón, ¡pumba! Ahí nomás, ¿o no? Nos íbamos con el Señor. Pero eso no fue el diseño ni la idea que Dios tiene para con nosotros en esta tierra. La idea de Dios es que cuando hablamos de salvación es meternos, introducirnos en el propósito de Dios. ¿Amén? No sé si fue medio convencido ese amén. ¿Lo cree o no lo cree que usted tiene un propósito en esta tierra?
¿Sí? Disculpe que yo sea muy pesado cada vez que comparto respecto a esto, pero una vez que usted entiende que tiene un propósito en su vida, ya no puede vivir igual. Una vez que yo entiendo que Dios a mí me creó con un fin específico en este lugar, para esta tierra, yo no puedo seguir llevando la vida que llevaba justamente, o que venía teniendo. No puedo seguir teniendo las mismas actitudes, los mismos pensamientos. Y esto no quiere decir que usted se convierta en una persona perfecta, no, al contrario. Tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero tranquilos, que dice la palabra, que Jesús ya venció al mundo. Entonces, a lo que voy, volviendo a hacer énfasis en lo que decía del propósito, es importante que lo logremos entender, porque una vez que se nos revela, ¡boom!, nuestra mente, nuestra vida cambia por completo. Pero muchas veces nosotros queremos escaparnos de esas responsabilidades o queremos tenerlas menos posible. Y de esa manera estamos limitando esa salvación tan grande que Dios nos dio. Tenemos que, yo pienso, ¿no? Ahora compartiendo esto, que usted está diciendo, bueno, pero yo soy dueño de mi vida, con mi vida hago lo que quiero, lo que se me plazca y está todo bárbaro, y es verdad, tiene razón. Usted tiene su libre albedrío, que ese libre albedrío justamente, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Sí? Porque Él quiere que nosotros lo sirvamos por voluntad propia, por decisión, por amor, no por imposición. Pero usted puede estar diciendo, no, bueno, hago con mi vida lo que quiero y bárbaro. Listo, bárbaro, no hay ningún problema. Pero respecto a ese pensamiento, usted también tiene que saber que tiene que hacerse cargo de eso. Tiene que hacerse cargo de ese pensamiento. Cuando nosotros entendemos que somos responsables en esta tierra respecto a nuestro llamado, nosotros somos responsables frente a un beneficio, pero también frente a ¿qué? Frente a una consecuencia. Entonces, si nosotros seguimos manejándonos conforme a ese pensamiento, lo podés hacer. No hay ningún tipo de problema en que vos lo hagas y vivas tu vida igual a como venías teniendo tu vida. Pero tenés que hacerte responsable de las consecuencias. ¿Amén? No con esto le estoy metiendo miedo, ni con nada por el estilo, ¿no? Pero tenemos que hacernos responsables, porque somos responsables de lo que sucede en nuestras vidas. Repítalo, por favor. Soy responsable de lo que sucede en mi vida. Sin echarle la culpa a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, al jefe, al gato, al perro y a quien usted quiera. Soy responsable de lo que sucede en mi vida. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1, también lo compartía el pastor y decía, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Hermoso versículo que dice, otra vez lo quiero leer, así que debemos prestar mucha atención. ¿Qué debemos hacer hoy, por ejemplo? A las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto, familia, puede pasarnos. Esto de desviarnos de las verdades nos puede pasar. O capaz que hasta el día hoy mismo, capaz que estás al borde de decir, no, largo todo, lanzo todo, no me importa nada, Dios, mi familia, nada, hago lo que yo quiero. Puede ser que eso esté atravesando por tu mente, por tu corazón, y no quiero saber, no es que no quiero, sino no me quiero imaginar lo que estarás viviendo para llegar a pensar eso. Pero lo que voy es que, ¿qué verdades dirigen tu vida para que vos llegues a esa conclusión? ¿Cuáles son las verdades de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu matrimonio, de tus enseñanzas para con tus hijos que dirigen tu vida? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué verdades, entre comillas, estás escuchando? Podemos, como decía el pastor, estar reunidos acá en este lugar, adorar, servir a Dios, levantar las manos y estar totalmente pensando en cómo hago para dejar todo, cómo hago para alejarme de Dios, cómo hago para que no me manden más mensajes, para que no me molesten, y podemos estar tranquilamente distraídos acá. ¿Sí? Y ese es un error por el hecho de que nosotros muchas veces elegimos qué verdades escuchamos. Cuando decimos, bueno, ¿qué verdades dirigen mi vida? Es porque nosotros elegimos qué escuchar y qué no escuchar, ¿o no? ¿O no? O sea, por ejemplo, a usted le pasó, no sé, cuando, no sé, no le gusta algo, no sé, a mí que no sé, no le gusta algo cuando va a comer. No, come todo el resto que le gusta y lo que no le gusta, ¿qué hace? Lo deja en el plato o disimuladamente lo tira abajo de la mesa, re sucio.
Pero a lo que voy es que no lo come porque no le gusta, no lo quiere. Y muchas veces nosotros hacemos eso con Dios, con su palabra y con su verdad. Nos alimentamos de lo que queremos. Nos alimentamos de lo que nos gusta. Nos alimentamos de lo que no va en contra de lo que yo siento. Nos alimentamos de lo que no va en contra de lo que yo hoy pienso. Nos alimentamos y recibimos todo aquello de lo que no va en contra de lo que yo de verdad hoy estoy haciendo, o no va en contra, o porque me ofende, o porque, no sé, me ofendí o no quiero. Muchas veces con las verdades de Dios hacemos eso. Comemos todo lo que nosotros satisface un poco nuestras emociones, pero lo que en sí, lo que en realidad la palabra nos lleva a tomar decisiones determinantes, radicales e importantes en nuestra vida, decimos, no, eso no lo quiero comer. Esa verdad no la quiero en mi vida. ¿Sí? Imagínese ese platito en su cabeza, en su mente, diciendo, bueno, esto sí, esto no. Porque muchas veces hacemos eso, familia. Muchas veces elegimos recibir la verdad o a media verdad, pero cuando sabemos que una verdad es a media, no es verdad completa, o sea, no es verdad, es mentira. O sea, recibimos lo que no va en contra de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero o lo que yo ya determiné hacer en mi vida. Y eso lamentablemente no nos va a llevar a buen puerto. Terminamos descartando todo lo que nos lleve a tomar esas decisiones serias y radicales respecto al estilo de vida que hoy estoy llevando. Entonces le animo a que en el día de hoy no tenga esa postura de cerrar su corazón o de cerrar su mente a lo que hoy está escuchando, porque esto va en contra de la vida que yo hoy estoy teniendo. Al contrario mismo, o sea, la palabra de Dios tiene que ser para confrontarte y para decir, hey, la palabra te tiene que mostrar, decir, hey, esto acá tenés que prestar más atención, tenés que administrarte de otra manera, tenés que administrarte mucho mejor de cómo lo venís haciendo. Y no hacer oídos sordos a eso. Amén. No se trata de anular nuestras emociones, decía el pastor, pero no dejar que nos gobiernen. Porque muchas veces es eso. Lo que nos hace verdaderamente efectivos no son los sentimientos, sino que es la verdad que hemos oído y en la que estamos parados. O sea, el que nosotros podamos ser efectivos en nuestra vida, el que usted pueda ser efectivo como esposo, como esposa, como hijo, como ministro, como discípulo, como un hijo de Dios, no como un religioso más. La brecha y lo que marca la diferencia en el cual usted sea un hijo de Dios y sea simplemente un creyente más, es que usted se pare y camina conforme a la verdad que ha oído. Y no conforme a lo que siente, no conforme a lo que piensa, no conforme a cómo se levantó en el día de hoy domingo. Si vino enojado, si vino triste, si vino angustiado, no. Sino conforme a la verdad. Como decía a través de papi, nos movemos no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Usted imagínese si nosotros nos moviéramos conforme a lo que sentimos. Nos peleamos todos los días con toda la gente. O sea, al primero que invocás, ¿a quién es? A tu jefe. Al primero que le decís algo malo, ¿a quién es? A la persona que está durmiendo al lado tuyo, a tus hijos, a tus amigos. Usted imagínese si nosotros nos movemos conforme a lo que sentimos. A cómo me siento hoy. Tendrías una vida totalmente inestable. Y eso no es el diseño de Dios para vos. Amén. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24, y con esto lanzamos el título. Todo esto fue una introducción. ¿Me aguarda un momentito, una horita y media? Me gustó ese sí, dale. El resto quedó todo callado. No, pero vamos a tratar de ser un poco, no tan largos, no tan extensos. Pero con esto entramos al mensaje del día de hoy. ¿Qué dice? Administrando según nuestra posición. ¿Qué dije el Mateo capítulo 7, versículo 24? Administrando según nuestra posición. Y eso esto va a tomar un poco más de sentido cuando leamos un poco ahora la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza, con tanta fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó.
porque estaba construida ¿sobre qué? Piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona, dígalo sin miedo, tonta. Si se enoja, después lo agarra Mateo allá arriba en el cielo. Una persona tonta. La persona que obviamente no pone en práctica lo que escucha, ¿no? De Dios, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua y los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente... ¿Cómo quedó la casita? Totalmente destruida. ¿Quedó algo en pie? No. Dice totalmente destruida. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 6, 47, que es la misma historia relatada por otro discípulo, obviamente Lucas, que dice, y todo lo que está diciendo son palabras de Jesús, o sea, Jesús mismo está diciendo. Es más, antes de este versículo Jesús decía, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y ahí les encaja este versículo 47 que dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Repita sólida, por favor. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Esa parte me encantó. Está bien construida. Está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten en esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Quise compartir esta palabra, estaba como ahí medio sondeando un poco, lo digo o no lo digo, pero ayer justamente Gonza compartió un poco respecto a esto, ayer, la primera vez que compartí a Gonza, así que después lo felicitan a Gonza. Muy buena esa palabra, poderosa, Gonza, en el día de ayer. ¿Cuántos jóvenes escucharon esa palabra y dan fe de eso? ¿Sí, no? Gonza nos compartía que no podemos pretender tener buenos resultados en nuestra vida acordándonos de Dios solamente un sábado o un domingo. Lo vuelvo a decir. No podemos pretender tener buenos resultados en nuestra vida acordándonos, mejor dicho, de Dios solamente un sábado o un domingo, sino que nuestra vida debe estar cimentada en la roca que es Cristo mismo. Repitan, la roca es Cristo. ¿Vieron que estamos con oír, atender, entender y obedecer? ¿O no? Estas 4 características de una persona, la Biblia, no yo, la Biblia lo compara como una persona, ¿sí?, que edifica una casa con un fundamento sólido, o sea, construye y edifica una casa con un fundamento sólido. El oír, el atender, el entender y el obedecer, la Biblia, y no solamente la Biblia, palabras de Cristo mismo dice, yo lo comparo como una persona que edifica, que construye sobre un fundamento, ¿cómo? Otra vez, vamos de vuelta, como un fundamento sólido. Repita, por favor, sólido. Justamente estaba hablando de esta palabra con mi hermosa madre y ella me decía que cuando estaban edificando la casa en la cual hoy vivo, decía, era un gran sacrificio en ese momento hacer esos cimientos. ¿Sí? Era una buena inversión de plata, tenía sus buenos costos y es una plata que hoy si usted va a mi casa no la va a ver. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está? Está enterrada. Pero era algo necesario, repita necesario. Era algo necesario que iba a ser y que hace que hoy la edificación que se hizo sea segura. Entonces, para un poquito identificarlo con nuestra vida, cuando yo me refiero a casa, estamos hablando de la vida de uno mismo. Entonces, podemos estar edificando nuestra casa en la roca que es Cristo, bárbaro, buenísimo, sígalo haciendo, pero si es el caso contrario, usted a la palabra de Dios no la está viendo como necesaria porque su seguridad está en otro lado. Lo vuelvo a decir,
Lo que se hizo en mi casa físicamente era necesario para la seguridad de lo que se iba a edificar, para que eso hoy no se caiga. Y es lo que está pasando, no pasa nada en ese lugar porque los cimientos están bien firmes. Era algo necesario para que hoy haya una seguridad. Entonces, si yo a mi vida la construyo, camino, creo y vivo conforme a algo que no es Cristo, lamentablemente no estoy viendo la palabra de Dios como algo necesario para mi vida. Y puede ser porque, no sé, su seguridad está en otro lado, menos en Cristo, menos en Dios. Está confiando en una persona, está confiando en la plata, está confiando en una entidad, no lo sé, en lo que usted quiera. Pero si nosotros no estamos edificando nuestra vida en Cristo, es porque nuestra necesidad está en otro lado, o sea, nuestro corazón está en nuestro lado y nuestra seguridad también está en otro lado. Entonces, que sea un día donde usted se pueda evaluar y decir, bueno, ¿cómo estoy edificando hoy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo de mi existencia en esta tierra? ¿Cómo estoy caminando en esta tierra maravillosa que Dios me asignó? ¿Cómo aprovecho las horas, los días, las semanas, los meses, los años que Dios me permite estar con vida? ¿Es para Él o es para mí? ¿Lo estoy edificando en algo sólido, verdadero, que es Cristo? ¿O totalmente estoy en otra cosa? Aquí ahora lo vamos a especificar un poquito mejor. Pero pensemos y hagamos una pregunta, ¿no? Cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué persona va a edificar una casa en algo inestable? ¿O no? Yo le pregunto a usted, ¿usted edificaría un lugar o un edificio, lo que quiera edificar, en algo inestable, en la arena? Por ejemplo, va a ir a Radatili y va a plantar su casa sin hacer lo que tiene que hacer, como decía el trabajo este. No, ninguno de nosotros puede o quiere edificar su casa en algo sin fundamento, ¿sí? En la arena misma, así solita, peladita la arena. Y puede ser por varios motivos. Alguno de ellos puede ser porque, no sé, me quiero ahorrar el trabajo de poder hacer los cimientos, de poder edificar, de poder tener los recursos para hacerlo, ¿sí? O porque quiero ahorrar tiempo. Quiero edificar mi casa en la arena porque tengo mis amigos que también están edificados ahí, vamos a ser vecinos, ¿o no? ¡Qué lindo! O quizás porque estoy siendo ignorante a las alertas, entre comillas, puede tomarlo como un consejo, que la palabra nos da respecto a que van a venir tormentas. Pero llegan, eso no me va a pasar a mí. Entonces yo voy y lo hago. Esa edificación, edifico mi vida en algo que no es Cristo. Yo di como algunos ejemplos nomás de la razón, usted puede tener el suyo específico, pero la idea de este día es que usted pueda identificar cuál es la razón que hace que cuando oye la palabra de Dios no la obedezca. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el pensamiento que hoy usted está teniendo que hace que está escuchando la palabra de Dios, o por lo menos me está poniendo cara como que me está escuchando, pero en realidad no sé, cada uno sabe, pero que después no lo obedece? Y lo vuelvo a decir, no es algo que lo inventé yo, lo dijo el mismísimo Jesucristo de Nazaret. El que viene a mí, como usted vino a este lugar, a escuchar su palabra y no la obedece, es como esa persona que edifica su vida, o sea, que construye, que vive una vida totalmente lejos de mí, sin un fundamento sólido, sin algo totalmente firme como es Cristo. Entonces no podemos, volcándolo a la administración, no podemos ser buenos administradores de nada si nuestro fundamento no es Cristo. Si quieren anotarlo, anótenlo porque eso está bueno. Después lo voy a preguntar en el grupo, muchachos. No podemos ser buenos administradores de nada si nuestro fundamento no es Cristo. Si tu fundamento, si tu razón de vivir y de tu existencia en esta tierra, en el cual basás cada y una de tus decisiones, no es Cristo, lamentablemente no vas a ser un administrador correcto. No vas a lograr administrar al 100 como Dios quiere que lo hagas. Porque tus ojos, porque tu mirada, porque tu corazón, porque el afán de tu vida está en otro lado y no en Cristo. Para ser buenos administradores, nuestro fundamento debe ser Cristo. No pasemos por alto que estos son ejemplos de personas que oyen la palabra y que la obedecen, como también el caso contrario, como decía, que no la obedecen.
No dice la palabra que a una casa sí le aconteció la tormenta y a la otra casa no le aconteció. ¿Dice eso la palabra de Dios? La palabra de Dios especifica que a las dos casas les pegó la tormenta. A las dos casas les pegó la tormenta. Como a muchos de nosotros, en varios o en ciertos momentos de nuestra vida nos pegó la vida, justamente. ¿Usted se acuerda de un momento trágico en su vida que usted dice, acá la vida me pegó fuerte? Esta circunstancia me terminó de derrumbar, me terminó de destruir. Muchos de nosotros vivimos demasiadas experiencias en esta tierra que podemos decir, esta situación me pegó, esta situación me marcó, esta situación hasta el día de hoy me acuerdo y me trae dolor, no me gusta, no quiero pensarlo. Pero moviéndonos bajo el ejemplo de la palabra de Dios, si usted en ese momento estaba fundado y establecido en Cristo, usted continuó, usted siguió adelante y acá estamos, seguimos hacia adelante. Pero si su vida en algún momento terminó en ruina total, terminó en pérdidas totales, lleno de escombros porque lo que pensó que iba a durar no duró, y vino tal circunstancia y ¡pum!, cayó enfrente de su cara lo que usted pensó que era seguro y no era seguro. Si usted atravesó eso, era porque lamentablemente, y déjeme decirlo, la base y el sentido de su vida era blando y superficial. O sea, su vida estaba basado bajo lo superficial. Y ojo, no lo condeno, porque cada uno de nosotros atravesamos eso, esa vivencia, ¿sí? De poner y de creer más en la plata que en otra cosa. No sé, de idolatrar a nuestra familia antes que lo más importante, de idolatrar el trabajo antes que la familia, no sé, el ejemplo que usted quiera antes de conocer a Dios. No lo juzgo ni lo condeno, porque muchos de nosotros atravesamos eso, atravesamos esas circunstancias, ¿sí? De vivir una vida totalmente segura en algo que pensamos que iba a durar y que no duró nada. Que pensamos que estábamos seguros ahí y no estábamos seguros. No lo condeno ni lo juzgo, pero ahora, escuchando la palabra de Dios, escuchando la verdad que la leímos hace un momento y que la puede leer cuando usted quiera, la pregunta es, ¿va a volver a repetir ese error? ¿Va a volver a establecer su vida y construir nuevamente en aquello que lamentablemente no lo llevó a ningún lado? ¿Va a volver a cometer ese error? ¿Va a volver a perder el tiempo? ¿Va a volver a edificar sobre esos escombros? Porque muchas veces ni siquiera limpiamos, ¿no? Ni siquiera bueno, listo, chao, me olvido y seguimos para adelante. Y como que no hacemos un mea culpa, no nos ponemos a autoevaluarnos y decir, hey, esto me fue mal porque tomé esta decisión. Entonces, volviendo nuevamente a hacerle la pregunta, ¿va a volver a repetir la historia? Suya, su propia experiencia o como decía el pastor también el domingo pasado, la experiencia de sus padres. Él decía, yo una vez que conocí a Cristo de los 15 años hasta el día de hoy, no se alejó de Dios, no se alejó, es más, formó una familia totalmente distinta a la que él tenía en su momento, pero porque la palabra de Dios, porque la verdad de Dios se le reveló y porque él decidió edificar su vida de una manera distinta a lo que sus padres habían hecho. Entonces, si usted tuvo el ejemplo de sus abuelos, de sus padres, o el ejemplo mismo de usted, años atrás, o hace poquito en la actualidad, va a volver a cometer el mismo error. No seamos ilusos, no seamos de esa manera tan necios. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 6. Perdón si no le inspiro algún amén en esta noche. Pero lo vuelvo a decir, la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a cambiar la vida. No lo que usted sienta, no lo que usted piense, sino la palabra de Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. En otra versión dice, deben vivir como a Él le agrada. Arráiganse profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él. Miren lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer una vez que alcanzamos esa salvación tan grande. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, debemos seguir sus pasos. Lo vuelvo a decir, en otra versión dice, vivir como Él le agrada. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La salvación que un día nosotros recibimos está para definir nuestra posición en esta tierra. Esa salvación tan grande que un día nosotros recibimos, tuvo que haberle servido a usted para que defina su existencia, para que defina los próximos años de su vida. Es decir, hey, no voy a vivir igual. Tiene que haber algo distinto, algo diferente en mi vida. Porque recibí una salvación tan grande. ¿Cuántos pueden decir amén a eso por lo menos? El día que usted recibió a Cristo en su corazón, no solamente zafó del infierno, sino que fue introducido en el propósito de Dios. Ahí en el sistema de Dios, usted fue dado de alta en el llamado de Dios. Usted estaba muerto, usted estaba perdido, usted estaba quebrado, roto, estaba totalmente destruido. Pero una vez que esa salvación tan grande se acercó a su vida, dice la palabra de Dios que nosotros debemos arraigarnos profundamente para edificar nuestra existencia en Él. Para que haya algo distinto, algo diferente, para que no se repita la historia nuevamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entendiendo esto es lo que le acabo de decir, todo el griterío que hice. Si usted entiende esto, tiene que ser para que usted tome una decisión, para que se defina cómo vamos a vivir. ¿Cuál va a ser mi expresión en esta tierra? ¿Cuál será, como decía también otra vez el pastor, cuál será nuestro legado? ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿Qué principios, qué enseñanza, qué descendencia vamos a dejar en esta tierra? Y déjeme decirle que es necesario que lo haga pronto. Haga pronto esta determinación, esa decisión. Defínase pronto. Aproveche y dígale a la persona que está a tu lado, hey, definite pronto. Determinate pronto. ¿Desde qué posición vamos a administrarnos? Sí, es necesario que pronto, rápido, ya, si puede ser hoy mismo, pueda tomar una decisión en su vida y decir, ¿cómo voy a administrar lo que Dios a mí me dio? Amén. Yo busqué el significado de arraigarse y significa, tomé algunas palabras que dice agarrar, establecerse, afincarse, pero una definición que estuvo muy buena, que me gustó, que decía establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y a cosas. Y me traía a memoria un poco lo que compartía el pastor el domingo, que todos acá estamos reunidos y estas son relaciones como, si alguien se acuerda, eternas. Somos eternos, por eso digo, nuestro espíritu es eterno, dentro de nosotros portamos una eternidad. Lo que nosotros tenemos que lograr cambiar es justamente nuestra alma, es perfeccionar nuestra alma y para eso necesitas a la persona que está a tu lado. Para eso necesitas a la persona que te habla, que te manda un mensaje. Necesitas a esa persona que te da un consejo. Necesitas a esa persona que si te dice la cosa no es porque te odia o porque quiere verte mal, sino porque te ama. Porque quiere lo mejor para vos. Porque capaz que ve un poquito más allá de lo que hoy vos ves a vos mismo. Ve un poquito más de potencial. Ve un poquito más del llamado que Dios sembró en tu vida. Entonces, si estamos todos reunidos acá, no somos personas perfectas. Al contrario, somos personas totalmente imperfectas. Tu líder es totalmente imperfecto. El pastor también, Santi, Ana, somos todos imperfectos. En algo no somos perfectos, pero sí estamos todos reunidos acá en querer entregar nuestra vida a Dios por completo. Porque hemos definido un día en nuestra vida, cuando apareció esa salvación tan grande, en que mi vida no iba a seguir igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que esa salvación tan grande un día apareció en nuestra vida y era para que mi vida no siga igual. Para que mi existencia no siga igual a como venía siendo sin Dios.
Si no estamos viviendo una religión y no estamos viviendo la vida que Dios pensó para nosotros. Qué frustrante sería pura y exclusivamente vivir una religión. Venir acá a adorar, y seguir nuestra vida como si nada. Eso es frustrante. Es frustrante saber que Dios pensó, planificó, ideó, puso algo extremadamente único, inigualable e irrepetible en tu vida y que lo desperdicies en cosas superficiales como algo sin fundamento, que no es Cristo. Entonces repita conmigo, hoy debo tomar una decisión. No me ponga cara enojado y diga, hoy tengo que tomar una decisión. Puede seguir igual a partir de hoy, no tengo problema, no hay problema en ese sentido. Pero tenemos que compartir, o sea, yo no sé, por eso decía, era algo que no estaba pensado, pero la verdad de Dios es lo que a nosotros nos va a transformar la vida. Seguimos con el versículo 8, dice, no permitan que nadie, esto está buenísimo, ¿quieren escucharlo? ¿Están preparados para escuchar esto? ¿De verdad? No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento ¿de quién? ¿De Dios? Humano. Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Al establecer nuestra vida en Cristo de manera permanente, como dice su significado, vamos a lograr nutrirnos de manera correcta y vamos a lograr identificar cuando alguien nos quiera engañar. Vamos a lograr identificar, por eso digo que estas reuniones, que estas relaciones eternas que tenemos y que nos concentramos hoy en una reunión, es para que usted se entrene, es para que usted tenga sus sentidos ejercitados, obviamente espirituales, y diga que cuando, no sé, lancen una nueva ideología de género, usted tenga bien en claro dónde está su vida, en qué está siendo edificado su casa, su familia, sus hijos, su juventud, su existencia. Que tenga bien en claro cuál es el fundamento de su vida. Para que no suceda lo que dice la palabra. No permitan que los atrapen con filosofías huecas y disparates elocuentes. Las personas, los constructores de la vida de cada uno de nosotros no están posicionados correctamente si el fundamento no es Dios. Si el fundamento de sus vidas no es Cristo, estarán posicionados en cualquier otro lado menos donde Dios los quiere. Si tu fundamento no es Dios, no es Cristo, vas a estar posicionado en cualquier cosa. Es lo que le pasaba un poquito al apóstol Pablo. Les compartí la verdad. Les dije todo lo que Dios me dijo que les diga. Vuelvo a ustedes después de haber sufrido persecuciones, no sé, de haber viajado, naufragado, de que me pique una serpiente, de que me rematen a palos, de que me den como por muerto cuando en realidad no lo estaba. Vuelvo a ustedes esperando algo distinto y me encuentro con que todavía están peleando por cosas mínimas. Volvieron a los rudimentos, dice la palabra, de la ley, de que no, de que vos estás mal, de que vos estás bien, de que vos no me digas nada, de que vos esto, de que me miraste, de que me hablaste, de que no me saludaste, de que cómo puede ser, de que esto, de que el otro. Y allá afuera hay filosofías nuevas, hay pensamientos nuevos, hay corrientes humanistas que lamentablemente vamos a ser influenciados si nosotros no tenemos nuestra vida en Cristo. Si no estamos posicionados de verdad en la verdad que es Cristo, nuevamente lo digo así, valga la redundancia, que es Cristo. Si estamos posicionados en un lugar incorrecto, no tenemos visión. ¿Sabe por qué no tiene visión si usted está en cualquier lado? Porque hoy, mañana, lo vuelvo a decir, va a saltar una nueva moda y usted va a ir detrás de esa nueva moda. Al otro día va a saltar una nueva y usted va a ir detrás de esa nueva moda. Y así, y así, y así, y así. Porque su posición no es clara. Porque no está posicionado en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo una persona puede tener una visión de vida y de familia si moda que sale, moda que sigue? Pensamiento que sale, pensamiento que comparte en Facebook. Like que da a fotos, a imágenes, lo que usted quiera.
¿Cómo vamos a pensar y cómo vamos a tener una cierta visión de vida, de proyección, sirviendo a Dios, cumpliendo propósito, si nos dejamos influenciar por todas esas cosas? Es porque no estamos posicionados en lo correcto. Por eso somos engañados fácilmente. Es más, si usted me permite decirle, no hace falta que alguien venga y lo engañe diciéndole una mentira. Usted mismo se puede autoengañar. ¿Sabe cómo? ¿Quiere aprender cómo? Por lo menos lo que yo lo tomo para mi vida. ¿Sabe cómo? Haciéndole caso a sus sentimientos. De esa forma ya se está autoengañando. No hace falta que alguien venga y te diga, no, venite para acá, no sirvas a Dios. No, si vos haces lo que sentís, más vale que no vas a hacer lo que Dios. Si te levantás de mal humor y estás todo de mal humor todo el día. No te renovás. No renovás tu entendimiento. No te enfocás en lo correcto. Estás afanado por las cosas de hoy. Y que no digo que no nos ocupemos, obviamente, tampoco vamos a vivir así esperando todo de arriba. No, hay que movernos, hay que ocuparnos. Pero lo que voy es que, lo vuelvo a decir, no hace falta de que alguien venga y te diga una mentira de la mejor manera disfrazada que te la puede plantear. Si vos le haces caso a tu propia alma, ya te estás engañando, ya te estás autoboicoteando tu propósito. Y nos debemos mover por lo que sabemos y no por lo que sentimos. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas propuestas del ser humano para enfrentar los problemas o para vivir la vida que no tienen en cuenta a Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso lo que dije? ¿O me están mirando así con cara? Lo vuelvo a decir, hay muchas propuestas del ser humano para enfrentar los problemas de la vida o para vivir la vida que no tienen en cuenta a Dios. ¿Cuántas salidas le ofrecen que no tienen nada que ver con Dios? ¿Cuántos estilos de vida le ofrecen allá a los jóvenes para vivir la vida y disfrutar la vida según que no tienen en cuenta a Dios? ¿Cuántas propuestas en la tele? Las cadenas de oración. Y cuántas cosas más, ¿no? Que usted puede llegar a identificar. Propuestas del ser humano que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y nosotros, si no estamos plantados en el lugar correcto, si nosotros no estamos posicionados para administrarnos de manera correcta, vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. ¿Sí? No los vamos a comer como pan, nos van a comer como pan a nosotros. ¿Sí? Porque estamos ahí sin identidad, dudando. Lo vuelvo a decir, usted dudó, yo también dudé. Obvio, todos en algún momento dudamos, che, este flaquito lo que me está diciendo, ¿será verdad? Gracias por lo flaco. ¿Cómo que se hace? Más trabajo mañana. Volviendo al tema. Todos en algún momento de nuestra vida dudamos. ¿Esto será verdad? ¿No será verdad? Pero esa duda se va automáticamente cuando usted se autoevalúa y dice, hey, puse en práctica todo lo anterior, pero menos esto. Y tiene que dar resultado esto. Lo tengo que creer. Lo tengo que poner en práctica. Tengo que definirme en mi vida. Si vine teniendo, no sé, si viví 50, 80, 30, 20, no sé, años en sufrimiento y me están compartiendo una palabra que me está haciendo recalcular un poquito, voy a decir, hey, no, algo tengo que ponerme de mi parte o no. Tengo que determinarme en algo. Pero para eso necesitamos estar bien posicionados. Lo vuelvo a decir, cuando estamos bien posicionados vamos a ser administradores serios. Vamos a ser administradores de verdad porque nuestra identidad está clara. ¿Sí? No nos vamos a mover porque hoy creemos, mañana no. Hoy sentimos, mañana no. ¿Sí? Y de esa manera, lamentablemente, no llegamos a ningún lado. Si usted se basa en Cristo y en el conocimiento, va a saber qué dejarle ver a su hijo y qué no. ¿Qué amistades va a tener y qué no? ¿Qué límites ponerle a su hijo y qué no? Yo siempre digo que mis padres me obligaban a venir acá. Y yo doy gracias porque me obligaban a venir acá. Porque si me hubieran dejado hacer lo que yo quería, que no quita que lo hice, pero no iba a estar acá.
¿Se entiende? Pero porque justamente, después siéntese, hable con ellos. O sea, vivieron una vida mala, fea. Es más, somos los primeros, ¿no?, que tenemos como que involucramos a Dios en la cuestión en la familia. O sea, toda la vida buscando soluciones en todos lados menos en Dios. Apareció esa salvación tan grande y mi vida fue transformada, mi familia fue transformada. Hay problemas, todos los días hay problemas. Pero nuestra vida está transformada porque nuestra confianza ya no pasa en lo superficial. Ya no estamos basados en lo superficial. Nuestra casa ya no está hecha en la arena, sin cimientos, sino en la verdad de Dios, en Cristo. Entonces, ¿va a venir la tormenta? Va a venir la tormenta. ¿Pero se va a caer la casa? No se va a caer la casa. Y eso es lo que pretendo y quiero hacer yo con mi familia en el día de mañana. Y eso es lo que yo le animo a que el día de hoy usted decida hacerlo. Porque es lo que lo va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Lo vuelvo a decir, no va a permitir ciertas actitudes de sus hijos porque va a tener la mente clara. Va a saber qué está bien y qué está mal. Sus hijos no van a ser engañados. Usted como padre no va a ser engañado. Porque tiene el conocimiento en Cristo, porque está basado, está parado en Cristo. Entonces repita, tengo que madurar. Lo digo bien fuerte, tengo que madurar. Tengo que lograr alcanzar esa madurez, porque si no logro, no voy a administrar nada de lo que Dios pensó para mí. Así como vine, me voy a ir sin haber vivido y sin haber cumplido mi propósito. Y todo lo que Dios sembró en mi vida, todo lo que Dios depositó en mi vida, se va a ir así. Es una pérdida. Eso es una pérdida. Es no hacer valer el sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Lo vuelvo a decir, ese sacrificio tan grande y tan hermoso no fue para que usted se vaya al cielo solamente, sino que es para que usted cumpla ¿qué? Un propósito en esta tierra, una asignación en esta tierra. Y para eso necesita doblegar su orgullo, para eso necesita doblegar su resistencia acá en la mente, para eso necesita confesar ese error, para eso usted necesita confesar la debilidad, para eso usted necesita perdonar, por eso usted necesita ya dejar de querer, como decía el pastor también, ese alimento líquido, ir por algo más. El apóstol lo decía, quiero y tengo muchas cosas más para enseñarles, pero no puedo, porque están enojados todavía porque no te saludaron. Y así con todos los ejemplos que usted quiera poner en su casa, en su vida, en su familia, donde usted quiera, no sé. Entonces, tenemos que madurar para administrar efectivamente lo que se nos asignó, como era el título el domingo pasado. Colosenses, ya con esto termino. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Presten atención al 10, está buenísimo. De modo que ustedes, repitan yo, diga nosotros, están completos mediante la unión ¿con quién? Que es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Yo le pregunto, y quiero que me responda a los que se animen, por favor, con total franqueza y honestidad. ¿Qué fue lo más importante en sus vidas cuando Cristo apareció en ustedes? O sea, ¿qué fue lo más importante que ustedes recibieron el día que Cristo apareció en su vida? Llegó a su casa, a su familia. Paz. Sanidad, ¿qué más? Libertad. Pues este lado está muy participativo. Ahora vamos a este lado. Amor, ¿qué más? Perdón, ¿qué más? Sanidad, no vale copiarse. Otra cosa más. ¡Ay! Tiene que haber un montón de cosas. Salvación, muy bien, hermoso. Todas esas cosas que usted recibió y que estoy seguro que el resto voy a creer que las vivió, pero por vergüenza no los dijo. Esa paz, gozo, salvación, alegría, todas esas cosas es un algo que nosotros los recibimos. Obviamente, no lo vamos a negar. Pero usted tiene que lograr darse cuenta de esto, que usted no recibió un algo, usted recibió a alguien. Y en ese alguien están encerradas todas estas cosas que usted me dijo. Si nosotros no entendemos esto, toda nuestra vida vamos a estar detrás de esos algo. Y no vamos a entender y no vamos a comprender y se nos va a pasar la existencia en esta tierra y no vamos a lograr comprender que todas esas cosas y muchas cosas más están encerradas en Cristo.
en Él. Entonces mi tesoro no tiene que estar puesta todas en esas cosas y en lo que le falta y en lo que no tiene y en lo que quiere. En Cristo. Repita, en Cristo, por favor. Toda la vida, si no logramos entender esto, estaremos detrás de los sucesos. Pero no estaremos prestando atención en Cristo. Todas esas respuestas, todas esas dudas, todo lo que usted el día de hoy no logra comprender, todo está encerrado en Cristo. Todo está encerrado en Cristo. Todas esas dudas existenciales que se le vienen todos los días, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué hago ahora? Todo eso está encerrado en... Dígalo bien fuerte, por favor. El que quiera, obviamente, no se sienta obligado. Todo está encerrado en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? Acá. Mientras hacía esto, yo decía, me ponía a pensar. ¿Vieron todas esos grandes próceres que nosotros vemos a David, vemos a Moisés, vemos a Abraham, vemos todas esas cosas? ¿Los identifica estos personajes? Sí, ¿no? Bueno, nosotros decimos, wow, qué capo que fue Abraham, qué capo que fue Moisés, qué capo que fue Josué, qué capo que fue David, todos los capos que hubieron acá, ¿no? Y si quiere saber más capo, puede leer el pasaje ahí en la Galería de la Fe, que habla un poquito más en detalle de todas esas personas que le creyeron a Dios. Pero todas esas personas, a comparación de nosotros, no tuvieron algo que nosotros sí tenemos. Y eso es a Cristo dentro de mí, de nosotros. Es tener a su Espíritu dentro de nosotros. Es como que, no sé, Felipe es Felipe, el discípulo de Jesús. Y yo lo cruzo a él en el cielo y le digo, che, Felipe, ¿cómo hiciste para ser un mártir, morir ahí por la causa, que esto, que el otro, pa? Y él me responde, pero vos, ¿cómo hiciste? Si tuviste la oportunidad de tenerlo dentro tuyo. ¿Se entiende o no se entiende? Hoy tenemos esa oportunidad de que Cristo quiera vivir dentro mío, de que su Espíritu esté y repose y viva dentro mío, no para sentir un calor o un frío, sino para tomar decisiones claras, para tomar decisiones coherentes, para tomar decisiones correctas, para ser guiados en el propósito y cumplir ese propósito. Entonces, está todo bien con lo que hicieron todas esas personas, bárbaro, aprendemos un montón. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de marcar una historia distinta, diferente, teniendo al Espíritu Santo en mi vida, en nuestro corazón, teniendo ese Salvador tan grande en nosotros. Y nosotros perdemos el tiempo yendo detrás de esas cosas de que, ay, no llego, uy, no, ¿y cómo va a ser? Y no, sí, no quiero, y no, tengo dudas. No, si tenemos a todas esas cosas que recibimos dentro de nosotros en Cristo. Yo me vuelvo loco, no sé usted, pero yo me vuelvo loco porque me bardeo a mí mismo, me pongo en duda a mí mismo, decir, loco, pero ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a dudar? ¿Cómo no vas a hacer tal cosa si está el Espíritu de Dios dentro tuyo? Lo mismo con cada uno de nosotros. Por eso, esto no se trata de una denominación, de costumbres, ¿sí? De que van en contra tuyo, de que esto, de que el otro, sino que se trata de Cristo. Repitan, se trata de Cristo. La cosa no es con una persona, la cosa es con Cristo, la cosa es con mi Salvador, la cosa no es con tu líder, la cosa no es con el pastor, la cosa no es con alguien en tu casa, en tu familia, la cosa es con Cristo. Repitan, con Cristo. Cuando le digo sí, es sí a Cristo, cuando le digo no, es no a quién. ¿A quién? A Cristo. No le decimos no a una persona y le fallamos a esa persona y quedamos en deuda con esa persona. No. No están en deuda ni conmigo, ni con el pastor, ni con el líder, ni con nadie. No, o sea, es un privilegio el que nosotros hoy tenemos de servir a Dios. Estamos en deuda con Él. Estamos en deuda con su sacrificio eterno, con el privilegio que hoy nosotros tenemos. Entonces, la próxima vez que se ofrezca, que quiera servir en algo, hágalo teniendo en conciencia, por favor, de que es para Dios, de que es para Cristo, de que no le está haciendo una maldad a alguien, sino que es para Cristo. Amén.